Un saludo, queridos hermanos, soy el pastor Pedro Subieta y continuamos con este curso de membresía, en esta ocasión hablando ya del tema número 4, parte de nuestra declaración de fe, que es el matrimonio, las ordenanzas en la vida de la iglesia y los últimos tiempos. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Número 1, reconocer el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. 2, comprender la importancia del bautismo y la Santa Cena como ordenanzas dadas por Cristo. Y 3, afirmar nuestra esperanza en los últimos tiempos y el regreso glorioso de Cristo. A manera de introducción, en el tema pasado vimos al hombre, la salvación y la iglesia. Hoy vamos a estudiar 3 áreas claves. El matrimonio como fundamento de la sociedad y de la iglesia, las ordenanzas como actos de obediencia y comunión, y los últimos tiempos que nos llaman a vivir con la esperanza y fidelidad. Para empezar, usted tiene ahí una parte en el material donde usted puede escribir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que el matrimonio y la familia son tan atacados en la cultura actual? El matrimonio. ¿Qué creemos sobre el matrimonio? Bueno, que el matrimonio fue instituido por Dios desde la creación como un pacto santo entre un hombre y una mujer. El propósito es reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. En pocas palabras, Dios diseñó el matrimonio, Él lo inventó. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19:4 dice, así como está establecido, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y tal vez un misterio más profundo es el que Pablo trata de argumentar en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Este es el misterio de la relación de Cristo con la iglesia reflejada en la relación matrimonial. Es decir, que el matrimonio es una unión exclusiva, permanente y complementaria entre un varón y una hembra. Creados iguales en dignidad, sí, pero con funciones diferentes para glorificar a Dios juntos. Génesis 1, 27, 28 nos habla de que hemos sido creados para sojuzgar la tierra. Esto lo hemos visto en el tema anterior. ¿Sí? Cuando leemos Efesios capítulo 5, versículos 21 adelante, entendemos de que hay igualdad de dignidad, debemos someternos unos a otros en el temor del Señor, pero las funciones en el mismo capítulo 5 de Efesios nos van a decir que son diferentes. Cualquiera que sea estas funciones para el varón o para la mujer, tiene el único propósito de glorificar a Dios. Entonces, el propósito del matrimonio incluye ¿qué? Incluye compañía mutua, ¿sí? Gozo, la pureza, el soporte espiritual, la procreación, la crianza de los hijos en la instrucción del Señor. Cuando una persona se casa, lo que estamos diciendo es que no solamente se casa para disfrutar, sino está haciendo el reflejo de la relación con Cristo y la iglesia. Por eso debe ser una relación pura, espiritual. Sí, también nos casamos con la idea de procrear hijos y criar a estos hijos en la instrucción del Señor. El matrimonio debe ser honrado por todos y vivido en fidelidad, rechazando toda unión o práctica sexual fuera del diseño establecido por Dios. Por eso Hebreos 13, capítulo 13, versículo 4 nos habla que honroso debe ser el lecho sin mancilla. Está hablando del lecho espiritual, del lecho matrimonial, perdón. Quiere decir que no debemos manchar esa cama con una relación fuera del matrimonio. Las ordenanzas en la vida de la iglesia. Cuando hablamos de las ordenanzas, ¿qué creemos nosotros sobre las ordenanzas? Cristo dio a la iglesia 2 ordenanzas claras y específicas. 1, el bautismo y 2, la Santa Cena. Estas 2 son señales visibles del nuevo pacto y actos de obediencia. No son una opción, no son algo que uno pueda querer o no querer hacer. Cuando una persona es creyente, debe obedecer a su Señor, quien lo salvó. Y su Señor ha dado 2 ordenanzas específicas. Hablemos de la primera, la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por Jesús la noche antes de su crucifixión. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Como memorial de su sacrificio y proclamación de su obra redentora hasta que Él vuelva. Primera de Corintios 11, 23 y 26. Pablo explica cómo es que ha recibido esta ordenanza y cómo se debe practicar y hasta cuándo se debe practicar. Los elementos de la Santa Cena, que son simbólicos, son el pan y el vino. Estos son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo.
sin que haya una transformación literal. Somos una iglesia que no cree en la transustanciación. Quiere decir que no por una oración estos elementos se convertirían literalmente en la carne o la sangre de Cristo, sino que son elementos simbólicos de ese cuerpo y de esa sangre. La participación en la Santa Cena requiere un autoexamen reverente, unidad en la fe y discernimiento del cuerpo de Cristo. Es por eso que cuando uno participa de la Santa Cena se debe revisar cómo está su comunión. Porque el que no revisa esto antes de participar, y nos dice 1 Corintios 11, 27 al 32, juicio come y bebe para sí. Es por eso que debemos revisar cómo está nuestra condición cuando vayamos a participar de la Santa Cena. Ahora hablemos de la segunda ordenanza, que es el bautismo. Por inmersión. Hay que recordar un poquito ahí que la palabra bautismo es una palabra que en el tiempo de Jesús es una palabra muy común, que significa meter dentro del agua. No se utilizaba mucho para la gente que iba a lavar la ropa en los ríos, por ejemplo. Entonces, el bautismo no era una palabra espiritual hasta que se utilizó dentro de este contexto, ¿ya? El bautismo es una ordenanza dada por Cristo para quienes han creído en Él. ¿Qué representa? Representa la identificación del creyente con la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Si usted recuerda la lección anterior, hemos hablado acerca del pecado, de la condición del hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados y que no había nada que él pueda hacer para salvarse, más que entregar su vida a Cristo. Entonces, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de esa escenificación, ese simbolismo, que el creyente se identifica y demuestra que él ha muerto a sus delitos y pecados. Ha sido sepultado y ha resucitado juntamente con Cristo. El bautismo en ese sentido es un testimonio público de fe. Todas las personas que somos partícipes de que alguien se esté bautizando, estamos viendo que esa persona está dando un testimonio mediante el cual la persona que se está bautizando declara que tiene una nueva vida en Cristo. Ahora, el bautismo se practica a personas que han creído conscientemente. Y eso es muy importante, porque es un acto de obediencia y no como medio de salvación. Una persona no se bautiza para ser salva. Una persona se bautiza porque ya ha sido salvada y es obediente a su Señor. Pero este acto de obediencia debe ser de una persona que conscientemente va a practicar esto. Es por eso que no compartimos la posición de que un niño sea bautizado si es que este niño, por ejemplo, no ha hecho un reconocimiento de su vida, ha entendido que es pecador y que no podía hacer nada para salvarse y entregó su vida a Cristo. Hablando ahora de nuestro tercer pilar en este tema, hablemos de los últimos tiempos. ¿Qué creemos sobre los últimos tiempos? Bueno, el regreso de Jesucristo es elemento fundamental para hablar de los últimos tiempos. ¿Creemos que Jesucristo regresará? Sí, de manera personal, visible, súbita y corporal, tal como lo declara las Escrituras en Mateo 24, 44, en Hechos capítulo 1, versículo 11, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Cuándo sucederá esto? Hablemos un poquito del tiempo de su venida. Bueno, es bueno reconocer que nadie conoce el día ni la hora de la venida de Cristo. Mateo 24, 36 aclara que ni los ángeles tienen conocimiento de esto. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Los creyentes debemos esperarlo, ¿sí? Con expectativa, con gozo y con esperanza. No compartimos la idea de que una persona viva con temor de esta segunda venida. No es un evento que debería preocupar al creyente, como que se genere una ansiedad o una preocupación por saber si es o no es salvo. No, el creyente vive con la seguridad de que su salvación está en Cristo y solamente queda la expectativa, el gozo y la esperanza de esta segunda venida. Va a ser una manifestación gloriosa. Tito 2, 11 al 13 dice esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuáles serían las señales previas a su regreso? Bueno, que el retorno de Cristo será precedido por algunas señales, profetizadas ya en las Escrituras en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 39. Entre estas profecías
podemos rescatar la predicación del Evangelio a todo el mundo, anunciado por Cristo. Es una señal clara y determinante para la venida del Señor. Aparte de otras características que si usted lee ahí en nuestro material, en el pasaje de Mateo 24, muchas de ellas están siendo en este momento más claras que en otro tiempo de la historia. Hablemos del arrebatamiento de la iglesia. Creemos que la iglesia será arrebatada antes de la ira de Dios. En este evento del arrebatamiento, los creyentes muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es un buen pasaje para poder desmenuzar esta parte. Número 1, ¿qué sucederá? Los creyentes muertos en Cristo resucitarán primero. 2, los creyentes vivos que en ese momento estén serán transformados. ¿Se acuerda de ese cuerpo glorioso? En ese sucede. Lo de Filipenses 1:6 llega aquí, a este punto donde seremos transformados. Todos serán arrebatados para estar con el Señor siempre. Este evento marcará el fin del tiempo de la iglesia aquí en la tierra y antecederá los juicios que vendrán sobre el mundo. ¿Qué viene después? La gran tribulación. Habrá un periodo de gran tribulación, descrito como un tiempo de angustia sin precedentes. Daniel capítulo 12, versículo 1, Jeremías 37, Mateo 24, 21, la abominación desoladora. Durante este tiempo se verá la aparición de falsos profetas, Mateo 24, 23 al 24, habrán señales en los cielos, el levantamiento de una gran apostasía y la aparición del anticristo. Estos son elementos que se rescatan característicos de la gran tribulación. Y todo esto, dice la palabra en Mateo 24, que será el principio, el comienzo de dolores. En algún momento durante este periodo de la gran tribulación, el pueblo de Israel experimentará un avivamiento masivo. ¿Qué sucederá? Después de esto, hablemos del regreso glorioso y el reino milenial. Después de los 7 años de tribulación, Cristo regresará visiblemente, esta vez con poder y gloria, acompañado de sus santos para establecer su reino en la tierra. Zacarías 14, 4 al 9, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Este retorno marcará el inicio del reino milenial, un reino literal de 1000 años, desde Jerusalén, donde Cristo gobernará con justicia y paz. Este reino será el cumplimiento literal de 2 pactos davídico y abrámico bajo el gobierno de Cristo. Recuerde que estos pactos están en 2 Samuel 7, en Génesis 17, que han sido pactos específicos y se cumplirán en este reino milenial. Al final del milenio, ¿qué viene? La derrota de Satanás. El milenio será una era de justicia y prosperidad espiritual y material, pero no estará libre de la presencia del pecado residual. Los nacidos durante este tiempo conservarán su naturaleza pecaminosa y necesitarán poner su fe en Cristo para ser salvos. Satanás, que habrá sido atado al inicio del milenio, será liberado brevemente al final. Engañará a las naciones y provocará una última rebelión contra Dios, como está establecido en Apocalipsis 20, del 7 al 9. Que esta rebelión final pondrá en evidencia la necesidad continua de redención aún en un mundo ideal y concluirá con la derrota definitiva de Satanás, quien será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El juicio final y la eternidad. Después de esto tendrá lugar el juicio del gran trono blanco. Hemos hablado de esto en la lección anterior. En este juicio, en el cual los incrédulos serán resucitados y juzgados según sus obras, aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, separados eternamente de Dios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Que finalmente Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia, los redimidos vivirán eternamente con el Cordero. Apocalipsis 21, del 1 al 4, 2 de Pedro 3, 10 al 13, nos hablan de esto. Esta será una realidad gloriosa en la cual no habrá más dolor, muerte, ni pecado, y donde Dios morará con su pueblo para siempre. Si ustedes recuerdan la lección anterior, cuando hablamos de Génesis 3, antes de Génesis 3, tenemos estas características que serán restauradas en Apocalipsis capítulo 21. En pocas palabras, usted puede entender la Biblia
entendiendo Génesis 1 y 2 y cómo esta caída tuvo que abrir el espacio para Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21. Todo ha sido diseñado por Dios para volver a lo que era en un principio. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Cuando hablamos de Génesis 3:17, estas cosas como vergüenza, como dolor, ingresaron en el mundo por causa de la decisión del hombre de pecar. Más la salvación, la gracia, la misericordia de Dios han dado la posibilidad de que volvamos a ser restaurados. Hemos sido redimidos y podremos disfrutar de una comunión perfecta e ininterrumpida con nuestro Creador, sirviéndole con gozo eterno y reinando con Cristo para siempre. Apocalipsis 22, del 3 al 5. ¿Cuáles son las aclaraciones finales? Como iglesia, reconocemos que la cronología exacta de estos eventos, sí, es un tema que todavía podemos tener otras interpretaciones, pero sí tenemos algo que queremos aclarar. Tenemos la certeza de que Cristo regresará y el cumplimiento de las profecías bíblicas es innegable. Nuestra aplicación para esta lección. Número 1. El matrimonio refleja la gloria de Dios y debe vivirse conforme a su diseño y no conforme a lo que nosotros pensamos sobre esto. 2. Las ordenanzas nos recuerdan constantemente nuestra unión con Cristo y con la iglesia. Y 3. El futuro glorioso de la iglesia nos impulsa a ser fieles hoy y a compartir el evangelio con urgencia hoy. Algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué es importante afirmar el diseño bíblico del matrimonio en un tiempo de confusión cultural? 2. ¿Qué significa para ti el bautismo y la Santa Cena en tu caminar cristiano? 3. ¿Cómo impacta en tu vida diaria la esperanza del regreso de Cristo? Para ir terminando, tenemos una tarea esta semana. Memorice Mateo 28, 19 y 1 Corintios 11, 26. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperemos que esta lección sea de bendición para ustedes y no se olviden que si usted tiene alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, puede acercarse con toda libertad a uno de los líderes de la iglesia para poder responder a sus preguntas. Que el Señor le bendiga.